Ahora sí, Dios les bendiga a todos los hermanos de Preguntas y Respuestas Bíblicas. Les saludo desde aquí, desde el sur de España, desde Jaén, la tierra del aceite. Bueno, pues estaba compartiendo, pero vamos a empezar nuevamente. Para aquellos que no han podido ver desde el principio. Vamos a esperar a todos aquellos que se están conectando. Dios te bendiga, Erika. Que el Señor bendiga tu vida. Vamos a estar esperando a aquellos que se estén conectando mientras damos gracias. Damos gracias al Padre por permitirnos estar aquí. Una semana, un día más en su presencia. Bueno, espero que le haga bien y voy a hablar sobre un versículo que muchos conocen, que está en Mateo 6:33, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Aquellas que sean autorizadas por el Padre. Hemos escuchado muchas veces este versículo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como decía, ¿qué cosas serán añadidas? Aquellas que sean autorizadas por el Padre. Porque a veces pensamos que todo tiene que ser la añadidura, y no es así. Porque el Padre sabe lo que verdaderamente necesitamos. La añadidura es la voluntad del Padre para nuestra vida. A veces queremos cosas y no las recibimos. Y hay mucha gente que se frustra por eso. Y muchas veces no se recibe porque eso no es lo que verdaderamente se necesita. Es como un niño pequeño. Un niño pequeño no le puedes dar un coche para conducir, aunque por más que quiera un coche, porque sabe que no es el tiempo. Por eso el Padre sabe de aquello que tenemos necesidad. Por eso este versículo dice: todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Aquellas que sean autorizadas por el Padre. Por eso hay gente frustrada en este tiempo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Dice, ¿qué significa justicia? Porque dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso significa justicia. Y luego queremos las añadiduras. A veces queremos la añadidura y no respetamos la verdad. Y a veces encima juzgamos. Pero bueno, tenemos que conocer verdaderamente lo que encierra este versículo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y justicia es un principio moral que inclina a obrar. ¿A qué te inclina? A obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Como he dicho antes, a veces queremos la añadidura sin respetar la verdad, sin caminar en la justicia. Cuando aquí dice buscar el reino, está diciendo: yo soy el reino,
buscarme a mí. Jesús es el reino. Jesús es el reino manifestado en la tierra. Jesús vino a eso, a manifestar el reino en la tierra. ¿Y por qué dice que busquemos su reino? Para que nosotros seamos portadores del mismo. Nuestro propósito en la tierra es manifestar el reino de Yeshua, de Jesús, a través de nosotros. Eso es nuestro propósito. ¿A qué hemos venido a esta tierra? ¿A qué fuimos llamados? A manifestar el reino, a manifestar su justicia, a manifestar la verdad, porque el reino es Jesús en nosotros mismos. Eso fue lo que Jesús vino a enseñar a sus discípulos, el reino. Vamos a ver en Mateo 10:7 y dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Que se iba acercado el reino. Y en el 8, en el versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia, recibisteis, dad de gracia. Repito: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad. Dad de gracia. En el versículo 8 dice: sanar, resucitar, echar fuera demonios. ¿Por qué dice esto? ¿Saben por qué pueden hacer todo eso? ¿Porque eran sus discípulos? No. Porque tenían impartido el reino dentro. Porque Jesús le impartió el reino. Porque tú puedes ser un discípulo, muy buen discípulo, pero no caminar en el reino. Y Jesús le dijo, nuevamente, vamos a leerlo. En el Mateo 7, en Mateo 10, versículos 7 y 8. Y dice así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué podían hacer todo esto? Repito, porque el reino le fue impartido. Porque Yeshua impartió de lo que Él vino a traer a ellos. ¿Y qué es el reino? La palabra reino significa... La palabra reino viene del hebreo. Mahut significa M-A-L-J-U-T. Y en griego significa basileio. Significa reinado, gobierno. Es decir, estado de monarquía,
cuya cabeza es un rey. ¿Qué es el reino? El reino abarca muchas cosas. El reino es un estado. El reino es un sistema de gobierno. El reino es un ambiente. Y el reino es una atmósfera. El reino es la dimensión sobrenatural a través de la cual Jesús, manifiesta su poder. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La palabra poder significa dunami. Dunami significa poder. La verdad que es poderoso esta pequeñita enseñanza en la cual le vamos a estar dando un poquito más de apertura. Pero quiero de verdad repasar sobre lo que he compartido esto pequeñito, ¿vale? Que a muchos yo creo que les será de bendición. Cuando Jesús dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas, no está hablando que lo primero que tenemos que buscar en nuestra vida es el reino. Por eso hay tanta gente que no tiene identidad. Por eso hay tantos hijos que no saben cuál es la dirección. Por eso hay tantas personas que no tienen, que van, que vienen, que no saben a dónde pertenecen, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Y tenemos que entender que el propósito con el cual estamos aquí es para expandir el reino. Nuestro llamado no es nuestro propósito, nuestro llamado es la encomienda que tenemos. Ser pastor, ser profeta, ser evangelista no es tu propósito, es tu encomienda. Tu propósito, mi propósito es predicar el reino, establecer la justicia. A eso fuimos llamados. Porque Jesús vino a establecer el reino. Para que el reino venga y se establezca. Tenemos que caminar en el evangelio de poder. ¿Y cuál es el evangelio de poder? El evangelio del reino. Ese es el evangelio de poder. El evangelio del reino. Tenemos que conocer cuál es nuestra encomienda. Tenemos que conocer, pedirle que se nos revele para qué venimos a esta tierra, para qué estamos en donde estamos, cuál es nuestro propósito. No podemos estar en el tiempo que estamos sin saber quién somos y para dónde vamos. A Jesús lo juzgaron porque vino a traer el evangelio del reino. Y eso vino a conmover el sistema eclesiástico, como está pasando hoy en día. Mucha gente se está moviendo en el sistema eclesiástico, pero no se está moviendo verdaderamente en el reino. Por eso no hay cambio. Por eso las personas no son transformadas, siguen en el mismo sitio, con los mismos demonios y con las mismas formas de vivir.
El reino viene a transformarnos. El reino viene a transformarnos y a impactarnos. A confrontarnos, mejor dicho. ¿Qué mentalidad es la que usted tiene? ¿Una mentalidad eclesiástica o una mentalidad del reino? Tenemos que saber para dónde vamos. Tenemos que saber a dónde nos dirigimos, con qué propósito. ¿Con qué propósito oramos? ¿Con qué propósito intercedemos? Tenemos que orar e interceder con entendimiento. Porque el reino, cuando hay intercesores del reino, las cosas suceden. Tenemos que ser hombres y mujeres que arrebaten. Tenemos que ser fuego. La verdad que hasta aquí quería compartir y recordar que fuimos llamados a predicar y enseñar el reino. Tenemos que predicar el reino. Porque el reino es lo que diferencia. La diferencia está en el reino. Porque los que viven en el reino tienen mentalidad de gobernante, tienen mentalidad de hijo con autoridad. La mente del reino hace que el enemigo retroceda. Porque no viene a bombardearlo, diciendo tú no vales. ¿Y por qué? Porque la mente del reino viene a confrontar. Cuando el enemigo vino a Jesús en el desierto, lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios. Si Jesús no fuera tenido la mente del reino y fuera tenido una mente eclesiástica, ¿qué fuera dicho? Es verdad. Pero tenía la mente del reino. Y le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Yeshua es el reino. Jesús es la palabra. Así que hasta aquí quiero compartir. Espero que le haga bien. Estaremos compartiendo. El tiempo se nos va haciendo pronto. Así que Dios les bendiga grandemente. Y les dejo con este pensamiento. El hijo es el que hereda y no el siervo. El hijo es el que tiene la mentalidad del reino. Así que Dios les siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.